A partir de esta sección de lo que hablaremos es de seguir analizando el análisis de correspondencias múltiples, por ejemplo, en términos de lo que se hizo al inicio del análisis de correspondencias múltiples, que fue crear esta gráfica, la gráfica general donde se representan los individuos en color azul o todas las filas de nuestra matriz de datos y las columnas representadas por los puntos rojos o entendidas como las variables y sus categorías. Lo que haremos en este video será analizar la distribución de esta gráfica, pero ahora tomando en cuenta solo la capa referente a los individuos o a los puntos azules. Para eso nos vamos a analizar cómo se agrupan los individuos. Esto es importante también para poder identificar cuáles son los grupos de perfiles de individuos que más se parecen o son más similares entre sí en función de sus respuestas. Para eso lo haremos gráficamente y utilizaremos el comando básico que será fbis-mca-int de individuos, paréntesis, y este comando es parte de la librería factoextra. Ahora, también al empezar a agrupar a los individuos o las proyecciones de cada individuo, también podemos establecer otra variable que sirva como criterio para realizar esta agrupación. Sencillamente hay que tomar en cuenta que la nueva variable que utilicemos como criterio de agregación debe ser una variable tipo factor o que R la reconozca como una variable factor. Y el argumento base que utilizaremos dentro del comando fbis, uno de sus argumentos importantes será average, y en este se establecerá el nombre de la variable que servirá para establecer la coloración de los individuos, y la coloración nos servirá para agruparlos o como criterio gráfico de agrupación. Un elemento adicional que añadiremos en la construcción de las gráficas de agrupación de los individuos será la de incluir elipses que nos permitan identificar la concentración de cada uno de los grupos creados. Para ello utilizaremos el argumento addEllipses, el E de elipses con mayúscula, y sus argumentos y su resultado será lógico, respuesta lógica será igual a true. En el caso de que deseemos establecer las elipses en el centro, en el centro de la distribución de cada grupo, y que el tamaño de la elipse se refleje el nivel de confianza, el nivel de confianza para la distribución de nuestros puntos, se puede utilizar el comando ellipse.type igual a, y entre comillas, confidence. Estamos estableciendo que utilice un nivel de confianza más o menos como del 95% para definir el tamaño de la elipse. Y el último argumento importante a utilizar dentro de este comando general fbis será el argumento palette. Este nos permitirá cambiar los colores que serán utilizados para definir a los grupos. Entonces la manera de construir nuestra primer gráfica para ir agrupando a los individuos será con el comando fbis-mca-int de individuos, abrimos paréntesis, el primer objeto que tenemos que especificar es de dónde van a salir los datos, en este caso es nuestro objeto tipo lista con los resultados del análisis de correspondencias múltiples separado por una coma. Especificamos label igual a none, le estamos pidiendo que no ponga etiquetas, esto es, a los casos no los señale con números, sino vamos a tener muchas etiquetas y la gráfica será un poco difícil de entender porque en este ejercicio tenemos muchísimos casos, son como 20.000 casos, entonces serían 20.000 etiquetas y quedaría todo empalmado. No nos conviene en este momento, separado por una coma. Ahora sí el comando average, que servirá para colorear grupos. Para eso nos va a servir esto, pero ahora tenemos que definir cuál es el criterio para la coloración o la agrupación. Para eso entonces utilizaré una de las variables que hemos venido trabajando y que de nuestra base de datos, y que será la variable de satisfacción con la democracia. Y satisfacción con la democracia, solo recuerden que tiene 4 categorías. Todo esto va entre comillas,
separado por una coma, el comando add elipses. Queremos que a su vez, además de añadir, de señalar por colores, a los grupos los encierre en elipses y le decimos igual a true, separado por una coma, finalmente el tipo de plantilla, el ggtemp, el tipo de plantilla para la gráfica. Queremos una gráfica, le estoy pidiendo de tipo minimalista o que el lienzo no sea de fondo gris. Cerramos finalmente el comando, lo copio y lo pego en RStudio y lo mando a llamar con control enter, entonces se generará una gráfica algo parecida a esta. Esta gráfica, recuerden, estos puntos es la distribución de todos los individuos o, pensando en nuestra matriz de datos, de todas nuestras filas para las variables activas, para las variables que hemos seleccionado y todos los individuos con los que hemos decidido trabajar. La otra cosa es, los individuos están coloreados por grupos. El grupo morado son la categoría 4 de satisfacción a la democracia, la categoría 3 de satisfacción a la democracia con un color azul turquesa, la categoría 2 en verde y la categoría 1 de esta variable está en rojo. Y es satisfacción a la democracia porque así lo definimos en este comando de average. Definimos una variable que sirviera de criterio para agrupar. Y ahora lo que se ven son las elipses, cómo se distribuyen las elipses que intentan agrupar a la mayor cantidad de casos según, la categoría de agrupación. Ahora, lo interesante de esto es que las elipses se empalman, entonces esto lo que nos tiene que llevar a pensar es ¿qué está, por qué se empalman? En gran medida lo que está ocurriendo es que la categoría 4, la morada con la azul, se empalman mucho y lo que nos está diciendo es que puede ser en gran medida que la categoría 3 se parezca mucho a la categoría 4 y la categoría 1 se parezca mucho a la categoría 2, por eso se empalman. Y en ese sentido, tal vez estas categorías las podríamos reducir a solo dos grupos, pero eso el analista lo tiene que pensar. Otra cosa es identificar este punto, el centro de la distribución, como en el centro de la distribución, en la T de las dos dimensiones, se entrecruzan las dos elipses. Eso también lo que nos está diciendo es que estos grupos que están en el centro no son grupos que se distingan por ser mutuamente excluyentes. Lo que quiere decir es que regresamos a la idea de que estos puntos no están muy bien representados por estas dos dimensiones. Tal vez si incluimos otra dimensión, en vez de la 1 y de la 2, tal vez la 1 y la 4 o la 1 y la 3, tal vez estas elipses se separen y los individuos al centro se puedan estar mejor representados, pero eso es lo que hay que estar identificando. Y los grupos mejor representados, los individuos mejor representados son los que están contenidos en una sola de las elipses y no es sin empalmarse. Bueno, entonces aquí podemos ir identificando a nuestros individuos en función de una variable de agrupación o de agrupamiento. También algo más que podemos ir haciendo es analizar las mismas elipses de manera simultánea. Para eso podemos utilizar el comando ahora que se llama fbis-elipses, abrimos paréntesis, esto es parte de la librería Facto Extra, pero ahora lo que vamos a hacer es comparar la distribución de los puntos a partir de varias distintas variables de manera simultáneas. Para eso, la manera en que se escribe este comando es por f-elipses, abrimos paréntesis, introducimos como primer objeto nuestros datos y eso están en el objeto tipo lista con los resultados del análisis, separado por una coma. Por ejemplo, ahora lo que haré es incluir dos variables o dos criterios de agrupamiento. Uno será satisfacción a la democracia y otro será aprobación del gobierno. Entonces los pongo como valores concatenados, por eso una C, abro paréntesis, pongo entre comillas el nombre de la primera variable, separado por una coma el nombre de la segunda variable, cierro el paréntesis y pongo una coma, y ahora especifico el argumento geom,
igual, esto es cuál es la forma geométrica con la que quiero que se represente cada uno de los individuos. Le estoy especificando que sea un punto, separo por una coma, y ahora le voy a adicionar este valor alfa para variar el nivel, mover el nivel de transparencia de los puntos, con lo cual se dibujen en la gráfica. Le voy a poner 0.1. Alfa quiere decir nivel de transparencia. A medida que alfa se acerca a 0, quiere decir que sean muy tenues. A medida que se acerque al valor 1, que sería el máximo, quiere decir que la intensidad del color sea más sólida. Entonces quiero que sean tenues por lo siguiente, porque quiero mostrar la representación de las elipses. Copio todo esto, lo pego en RStudio y espero la construcción de mi gráfica, de una gráfica comparativa a partir de las dos variables o dos criterios de agrupamiento. En el fondo, la distribución de los puntos es exactamente la misma del lado izquierdo que del lado derecho. En el lado izquierdo se está representando la variable aprobación del gobierno como criterio de agrupación y en el derecho la variable satisfacción con la democracia. Lo que esto me permite identificar, y son las dos mismas dimensiones, dimensión 1 abajo, dimensión 2 de manera vertical, y ahora lo que se puede ver es cómo a partir de variar el criterio de agrupación, podemos ver la distribución. La idea de hacer los puntos muy tenues es identificar el centro de las elipses, y las elipses son estos puntos más oscuros. Y lo que nos está diciendo es que ese es el punto central para el agrupamiento de los casos, por ejemplo, de la categoría 1 frente a la categoría 2 de aprobación al gobierno. Y aquí está el centro de la distribución. Vean que esto está muy cercano sobre la línea punteada que representa la dimensión 1. Y se forman dos grupos muy más o menos nítidos, ¿no? Entonces acá están los que no aprueban, los que sí aprueban. Ahora habría que ver, pensar de manera paralela cuáles son las categorías que más se ubican de este lado y las otras categorías de este lado. Si ahora tomamos en consideración el criterio de la variable satisfacción a la democracia para agrupar a los casos o a los individuos, vemos ahora que los centros de las elipses se ubican ya no sobre las líneas punteadas que representan a las dimensiones, sino ahora se ubican al centro de cada uno de los cuadrantes. Por ejemplo, la categoría 4 de satisfacción a la democracia, la categoría, no me acuerdo, la 1, la categoría, bueno, son las 4, aquí no recuerdo, pero lo interesante es que cada uno se ubica dentro de un cuadrante y esto lo que nos puede ayudar a entender o a inferir es que estos casos se asocian mucho entre sí, estos más o menos entre sí y estos más o menos entre sí, porque se mezclan con algunos aquí verdes y con algunos rosas o morados por acá. Pero también lo que podemos identificar aquí es que se crean cuatro grupos o cuatro tipos de asociaciones y, y eso lo sabemos porque los centros de las elipses están en cada uno de los cuadrantes. Entonces, comparativamente estamos viendo también cómo se distribuyen. Por ejemplo, aprobación del gobierno, todos estos aprueban al gobierno, no, es la categoría 2, rechazan al gobierno y dentro del rechazo al gobierno hay uno y otros dos subgrupos en términos de satisfacción de la democracia y los que sí aprueban al gobierno, aquí habría un subgrupo en términos de satisfacción a la democracia y acá otro. Entonces así podemos ir avanzando con todas las variables que queramos comparar a su vez para ir agrupando a los individuos. Y bueno, y además de esto, digo, ya no lo realizo en este ejercicio para no ser redundante, pero a su vez podemos también volver a replicar algunos de los ejercicios que hicimos sobre el análisis de las variables específicamente para identificar las gráficas de barras. Por ejemplo, podemos reproducir estos, pero ahora para identificar cuáles son los individuos que más contribuyen, cuáles son los individuos que más están contribuyendo, no, están contribuyendo a la construcción de las dimensiones.